Todos los años, miles de ballenas vienen a este lugar a amamantar a sus crías. Poder conectar con ellas es una experiencia única, increíble y difícil de transmitir. Nadie sale igual de una vivencia así. Estamos en las costas del Golfo San Matías, Patagonia, Argentina. La biodiversidad de este territorio es única en el mundo. Sus características climáticas y geográficas lo convierten en un lugar muy especial. El Golfo San Matías es una cuenca semicerrada que tiene profundidades en el centro de cerca de 200 metros y que tiene un zócalo que conectan a las aguas adyacentes que son de menor profundidad. Eso hace que el golfo tenga características particulares, que sea un ecosistema casi único. Tiene invertebrados, tiene algas, crustáceos, peces, mamíferos marinos, aves. Y toda esa biodiversidad hace que el mar esté vivo. De los golfos de la costa atlántica de la República Argentina, es el único que no está contaminado de hidrocarburos, que es considerado como único en todo lo que es biodiversidad, limpieza de sus aguas, transparencia de sus aguas y calidez de sus aguas también. Hoy en Argentina este territorio está en peligro. Las ballenas y todo su ecosistema corren riesgo de desaparecer para siempre. Todo por un puñado de dólares. El gobierno nacional y provincial, junto a grandes grupos empresarios, planean estacionar 2 gigantes buques de licuefacción de gas acá enfrente del tamaño de 5 canchas de fútbol. Alan, del Observatorio Petrolero Sur, y María, de Abogados Ambientalistas, nos explican el entramado del GNL. El GNL es gas natural licuado. Es una tecnología que se empezó a masificar en los últimos años, por la cual gas natural, que es una mezcla de gases en las cuales el principal es el metano, se enfría a 161 grados bajo cero para transformarlo en líquido. Al transformarse en líquido ocupa una 600ava parte de su volumen y eso permite que sea 2 cosas. Permite tratarlo como stock, es decir, almacenarlo de forma más eficiente o efectiva, y además permite transportarlo. Y esto es clave porque hace que el GNL sea una posibilidad de exportación desde Argentina para otros mercados. El proyecto de GNL en Argentina involucra varias obras de infraestructura en tierra, digamos, que van a permitir llevar el gas, ya sea desde el sur de Argentina, desde Vaca Muerta, hasta lo que es el Golfo San Matías, donde se van a instalar 2 buques licuefactores. Es un buque que permite hacer este paso del gas, de estado gaseoso a líquido, reduciendo la temperatura, que hacen un trasvase a buques metaneros que lo pueden llevar a través del mundo. El MK2 y el IEPCello va a permitir licuar gas para abastecer más o menos a 40.000 hogares. El MK2 cuenta con una capacidad de licuar gas que puede llegar a abastecer entre 50.000 y 60.000 hogares por día. Cuando yo uso la comparativa de hogares, no lo debemos pensar que va a ser para consumo local, sino que se va a destinar principalmente a la exportación. Va a estar situado en el Golfo San Matías, asociado a la profundidad de sus aguas y a la capacidad de poder salir a distintos lugares del mundo con rapidez. La idea es que se pueda abastecer al mercado asiático y también europeo. Por lo general se habla del GNL como un combustible puente muy asociado al gas en el marco de lo que es la transición energética. Y esto se menciona de esta forma porque el gas, dentro de los 3 combustibles fósiles, que son el carbón y el petróleo y el gas, es el que supuestamente tiene menores emisiones de gases de efecto invernadero. Pero esto es así solamente si comparamos el gas con el carbón y pensando solamente en las emisiones vinculadas a lo que es el dióxido de carbono. Ahora, si en la ecuación consideramos también el metano,
el gas ya deja de ser un puente y pasa a ser una trampa porque tiene un 33% más de emisiones que lo que es el carbón. El GNL es una energía de transición. Este es uno de los argumentos centrales que utilizan las empresas y también los gobiernos provinciales y nacionales cuando promocionan distintos proyectos de gas natural licuado. Por un lado, una cuestión técnica, podemos decir, que es que el gas natural está conformado por distintos gases. El principal de ellos, el metano. Tiene una característica que a corto plazo es peor que el dióxido de carbono en términos de efecto invernadero. Si lo comparamos con el dióxido de carbono, su potencial de calentamiento es 82 veces mayor. Y cuando estamos hablando del gas como transición o como combustible puente, muchas veces se trata de negar esta realidad, que es que el gas es altamente contaminante y empeora la crítica situación climática que estamos atravesando a nivel global. Es importante que nosotros observemos o entendamos al GNL como una cadena productiva que empieza desde el campo donde se perfora y se fractura para extraer el gas, como por las estaciones de compresión que bombean ese gas y que emiten emisiones fugitivas, hasta los gasoductos que se construyen y además también son fuente de emisiones, hasta las terminales de evacuación que en Argentina se están planteando que sean unidades de licuefacción flotantes. En ese proceso cambia fuertemente la dinámica que tenía esta región. La zona del Golfo San Matías hasta ahora se había logrado estar ajena a la dinámica de Vaca Muerta. Pero hoy, con estos distintos proyectos de GNL, vamos a tener un horizonte de costa atravesado por buques metaneros que van a venir todos los días a cargar este gas natural licuado y buques factoría que van a estar trabajando permanentemente cerca de las costas de Río Negro, produciendo este gas natural licuado. Van a generar un cambio en el hábitat porque van a generar contaminación acústica, contaminación lumínica que va a cambiar los ciclos circadianos de muchas de las especies que habitan en la zona. Pensemos que son grandes fábricas produciendo gas natural licuado, son fábricas que demandan muchísima energía en lugares que son sensibles desde el punto de vista ecosistémico. Consideremos que se necesita bajar la temperatura a 162 grados, lo cual hace que se tome agua y se devuelva agua con 5 grados de temperatura mayor al mar, lo que puede afectar justamente las condiciones de vida de la fauna y la flora marina en ese área. Una de las cosas que hace ese buque es, para refrigerar sus equipos, tomar agua de mar. Y ese agua de mar luego va a ser descargada en grandes volúmenes como salmuera a el Golfo San Matías. Es un golfo sumamente sensible, no es mar abierto, es como una olla semicerrada, tiene sus características físicas, químicas y biológicas. Pensemos no solo un buque ahora, en corto plazo, sino 2, 3, 4 buques de GNL a mediano y largo plazo operando constantemente todo el año frente al Golfo San Matías y descargando estos grandes volúmenes de salmuera. Una concentración hipersalina muy salada respecto al cuerpo receptor, donde esa concentración de sal impacta negativamente sobre todo en las características físicas, biológicas y químicas del fondo marino. A partir de ahí, la escalada del impacto es por la red trófica. Siempre son sistemas que hay que cuidar, que si se van a hacer cualquier tipo de actividad, sobre todo actividades extractivas, que suelen, por lo menos a nivel local, suelen tener efectos de contaminación, no por derrames necesariamente, sino por el propio trabajo que se hace. La idea de que bajo ciertos estándares internacionales podemos producir una industria de exportación de gas natural licuado que no tenga consecuencias sociales, económicas y ambientales es falsa y lo ha demostrado tanto la experiencia local que tenemos acá como la experiencia en otras regiones y en otros territorios que tienen más avanzado toda la industria del GNL. Dicen que traerá progreso y desarrollo, pero el progreso en realidad no es la contaminación. Y esto va a ser un contaminante. Bueno, ahora por ejemplo estamos acá en Piedras Coloradas, uno de los lugares icónicos de las grutas y de esta región.
Y el buque que quieren instalar, el primero al menos que quieren instalar, lo instalarían acá atrás. Es decir, que nosotros acá tomando mates, compartiendo una tarde como cualquier otra, veríamos un buque trabajando 24 horas. Y no solamente eso, es un buque que tiene, para quien no sepa las dimensiones, como 3 canchas de fútbol, como 4 obeliscos uno arriba del otro. Es un buque gigantesco que hace un ruido ensordecedor, que tira permanentemente agua contaminada a mayor temperatura al mar, afectando el ambiente directo, que tira kilos y kilos de salmuera que le sacan al agua para poder utilizarla, pero que por sobre todas las cosas también genera una nube de gases tóxicos impresionante. Es decir, que nosotros no solamente veríamos una estructura de hierro infernal en un lugar donde ahora solamente vemos vida, ballenas, lobos, pájaros, aves, de todo tipo, sino que veríamos una nube enorme y con cualquier viento del sur. Imagínense que está a 6-7 kilómetros de la costa, un viento del sur que lo trae para esta parte, y ahora, por ejemplo, tendríamos que andar con barbijos porque el gas que emana es súper contaminante. En distintos lugares se han prohibido porque son la principal causa de muerte de la ballena franca austral y de otras ballenas en otros territorios. La península Valdés, Patrimonio Mundial de la Humanidad, el Golfo San Matías, San José, incluso Puerto Madryn, tiene reservas, áreas naturales protegidas, lugares donde vienen a nidificar diferentes especies de aves, mamíferos, costeros, orcas, pingüinos, la ballena franca austral, y esa flora y fauna nativa no entienden de límites geográficos, y cualquier impacto, daño que afecte un sector va directa o indirectamente a impactar otros. De hecho, es un espacio donde de cría y reproducción de la ballena franca austral, que es un monumento natural argentino, que estuvo al borde de la extinción en la década del 80 y por eso mismo fue declarado bajo esta forma que lleva su protección. Y un dato a tener en cuenta es que ha empezado a crecer la población. Donde antes estaba concentrada en la península de Valdés, hoy en día el Golfo San Matías también se está constituyendo como un lugar donde podemos ver ballenas. Mientras las empresas se hacen ricas, los territorios se empobrecen y pagan los platos rotos. Otra gran idea que utilizan las empresas y los gobiernos cuando tratan de promocionar los proyectos es la idea de decir, bueno, se va a instalar tal planta, tal empresa petrolera o gasífera y esto va a traer desarrollo local, va a traer muchas fuentes de empleo calificado, de grandes sueldos. Y la verdad es que tenemos una historia bastante larga de ir reconociendo que si bien los proyectos generan una cierta mano de obra, este desarrollo o este supuesto desarrollo en general es efímero y es desigual. ¿Por qué es efímero? Porque muchas veces se concentra solamente en una primera etapa de construcción, donde por ejemplo, un gasoducto. Bueno, en el primer momento se puede llegar a emplear a un número digamos, más o menos importante de personas, pero después que una vez que está instalado el funcionamiento normal de estos grandes proyectos, en general tiende a necesitar poca gente. Y segundo, es un desarrollo desigual. ¿Por qué? Porque estas son economías muy intensivas de capital que tienen una idea de enclave. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una economía de enclave? Es una economía muy concentrada que, si se quiere, es como que tiene un cerco alrededor. Produce un gran dinamismo económico, pero en un muy recortado en términos territoriales y en términos de vinculación positiva con el resto del territorio y de la comunidad. Y eso termina generando que, si bien hay mucha plata que viene asociada a estos distintos proyectos extractivistas, esta en general no tiene una vinculación positiva con la comunidad en la cual se inserta, y lo que sí se vincula en general con la comunidad son las afectaciones negativas, los impactos socioambientales. Es muy triste ver qué pasa en los lugares donde estos proyectos ya están instalados. Siempre el relato es el mismo. Se instalan los proyectos y el discurso previo y el dinero que invierten previo en toda la campaña comunicacional habla de progreso, habla de desarrollo, habla de empleo, de infraestructura, de beneficios para la comunidad. Estos proyectos significan para nuestro país miles de puestos de trabajo, obras de infraestructura claves, el potencial de autoabastecernos y exportar la energía que el mundo necesita. Una vez que están funcionando estos proyectos,
se acaban las campañas comunicacionales, se acaban las promesas y llega la bruta, cruda realidad, que es una contaminación por todos lados, tierra, agua, aire, y las comunidades completamente también contaminadas y empobrecidas. Pasan de ser paraísos con una biodiversidad enorme y a la vez con un vínculo emocional con las comunidades costeras que lo habitan profundísimo, a ser simples reductos industriales llenos de contaminación y sin vida. Más allá de esas narrativas, esas lógicas de parte de funcionarios políticos de progreso, de desarrollo, de trabajo, sabemos que eso es un progreso y un desarrollo para un puñado, sobre todo de empresarios que se quedan con gran parte de las ganancias económicas, son trabajos a muy corto plazo y las consecuencias, los daños socioambientales en la ruptura del tejido social, productivo, económico, son a veces irreversibles. El extraer, por ejemplo, de una zona hidrocarburos desde el fondo, de los subsuelos, y transportarlos a todas partes del mundo para energizar otras actividades en otras partes del mundo no tiene ningún sentido desde lo ecológico. Te diría que ni desde lo económico tiene sentido. Solamente en una economía muy deformada eso tiene sentido. Nosotros creemos que en realidad tanto los pescadores como los recolectores, como las guías turísticas, como el turismo en general, no necesitan estos megaproyectos que los desplacen. Lo que necesitan es que las políticas sean de fortalecimiento y que le den valor al trabajo, que le den valor al conocimiento ancestral, que le den valor a ese vínculo que hay con el territorio. El Golfo no se vende, se defiende. El Golfo no se vende, se defiende. Hace muchos años venimos alertando sobre las amenazas que implica este tipo de proyectos, de megaproyectos extractivistas. A través de esas asambleas de organizaciones, de vecinos y vecinas, unidos siempre en defensa del mar, con un lema muy básico que es Mar Libre de Petroleras, 4.500 kilómetros de costa desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Somos, fuimos y seremos agua. Es fundamental desde estos movimientos, junto con otros actores sociales, políticos, territoriales, repensar, reflexionar los territorios, dónde queremos habitar, cómo cohabitarnos, cómo relacionarnos en un entorno del cual somos parte. Entonces siempre de cara al futuro lo que pensamos es, lo que sentimos y lo que creemos es que necesitamos una transición justa, abandonar la matriz fósil y seguir propiciando los trabajos regionales que nos han traído hasta donde estamos ahora. La riqueza del Golfo no son los dólares, ni son las exportaciones. La riqueza del Golfo es la biodiversidad, es la gente que vive en la costa, que lo hace hacer esta una costa viva, y nosotros tenemos la biodiversidad del Golfo y las aguas del Golfo que las queremos también por siempre. Por eso decimos Golfo Azul por siempre. Lo que estamos haciendo es, bueno, generar caudal de información, que la información siempre es poder, decimos, y bueno, también generar estrategias desde lo legal que permitan, digamos, frenar un proyecto que está avanzando de manera ilegal sobre nuestros bienes comunes naturales. Pensar en las futuras generaciones, en los jóvenes, en las niñeces, en un escenario sumamente adverso, qué le vamos a dejar, y creo que es un gran desafío. Las promesas de desarrollo siempre nos enfrentan al mismo dilema. ¿Se puede pensar en un desarrollo sin saqueo? ¿Qué impactos estamos dispuestos a asumir? ¿Quiénes se benefician y quiénes pagan los costos? El GNL no es una energía limpia. Es un sucio gas. Es un sucio gas. Es un sucio gas. Si te gustó el contenido, podés compartirlo. Es muy importante que te sumes a la discusión. El GNL no es una energía limpia, es un sucio gas.